Bendecimos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, el único Dios y el verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En Éxodo capítulo 3, el Señor le revela a Moisés cómo era que su nombre sería recordado por todos los siglos. Y le dice: este es mi nombre por el cual me recordarán todos los siglos de los siglos. Yahvé, Yahweh, Jehová, el Dios de los ejércitos, el que existe por sí mismo. De ese Dios, de ese único Dios, es el Dios que nosotros hablamos y ministramos. Y hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. El apóstol Pablo decía que oraran al Señor para que pusiera palabra con denuedo el Señor en su boca, para anunciar el evangelio y para revelar el misterio del Hijo, revelar el misterio de Cristo. Y más adelante él en Gálatas capítulo 1, verso 15, él dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo había escogido para esa misión. Por lo tanto, ese es el sencillo, pero a la vez poderoso mensaje que nosotros traemos a través de los medios de comunicación al perdido, al necesitado. Ese es el único propósito. Quiero saludar a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los familiares que de alguna o de otra forma nos conectamos a través de esta sencilla reflexión de las Escrituras. Reciban un saludo grande de parte de Dios. Quiero mandar un saludo también a mis pastores, Salvador y Ada Cañas, y a todos los hermanos, pastores, amigos, conocidos. También un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy estuvimos en la iglesia, estuvimos presentando a una niña, tuvimos un servicio muy bendecido. Porque donde Dios está presente, las cosas son lindas y son maravillosas. Hoy quiero reflexionar un poquito en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y el verso 20. Una confesión poderosa que Daniel está haciendo, y quiero compartirla con ustedes. ¿Cuál es el propósito que revelan estos versos de la Escritura para que yo los pueda poner por obra y por práctica en estos días? Esa es la clave, ese es el propósito y esa es la intención de esta reflexión. ¿Cómo humillarnos delante de Dios? ¿Cómo tocar el corazón de Dios? Para que nosotros podamos ser oídos, auxiliados en las diferentes necesidades y circunstancias que tenemos como personas en este mundo. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos dificultades, todos tenemos necesidades. Todo mundo tenemos las diferentes situaciones que se nos llegan a la vida, pero hay un Dios en el cielo que nos puede auxiliar a cada uno de nosotros. Ahora, miremos cómo Daniel oró al Dios del cielo y qué fue lo que pasó después de que él estaba orando. Dice así Daniel capítulo 9, el verso 20. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento
al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Y entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Qué preciosa palabra. Me encanta mucho en lo personal el libro de Daniel. Creo que es uno de los libros más que me cautiva, si puedo usar ese término, que me llama mucho la atención, y he meditado mucho en este libro, en los 12 capítulos, porque tiene escenas extraordinarias de gente y de hombres y jóvenes muy sencillos, en condiciones sociales muy difíciles de poder decir que van a tener éxito, que van a alcanzar grandes cosas, que van a estar en las altas esferas o en los lugares más altos de esos reinos que la Escritura habla en el libro de Daniel. En Ezequiel capítulo 28 y el verso 20, Ezequiel 28:3 e Isaías capítulo 39, habla el Señor de Daniel. En Ezequiel capítulo 14 también Dios habla de Daniel, y en los héroes de la fe también habla de Daniel, de los hombres que taparon bocas de leones por la fe. Nosotros encontramos en este pasaje que Daniel fue uno de esos hombres que tapó boca de leones por la fe. En Ezequiel capítulo 28 y el verso 3, el Señor le dice, refiriéndose al diablo: te crees más sabio que Daniel. En Ezequiel capítulo 14, Daniel es hallado juntamente con 2 hombres más, con una justicia incomparable a todos los hombres de la tierra. Estos son Noé, Job y Daniel. Interesante. Un hombre justo, un hombre sabio y un hombre de fe, como dice el libro de los Hebreos. Ese es Daniel. Cuando nosotros vemos los 12 capítulos de Daniel, mis amados hermanos, vemos un principio en el capítulo 1, un principio muy difícil y complicado acerca de la vida de Daniel. Pero en el capítulo 12 del mismo libro de Daniel, nosotros encontramos a un hombre con todos los, podríamos decir así, con todos los honores de parte de Dios, en decirle: vas a pasar a dormir con tus padres, y al fin de los días, o sea, al final del ciclo, cuando el Dios y Padre traiga toda obra mala y buena y se ejecuten sus juicios, Dios le dice: tú te vas a levantar para recibir tu heredad. Un esclavo, un sencillo esclavo que viene de la tribu de Judá, que los sátrapas, los gobernadores, no lo tomaban como un personaje importante. Los reyes estimaban a Daniel, lo apreciaban, el rey Nabucodonosor, el rey Darío en estos pasajes.
Y Belsasar, que se dio cuenta en el último día de su vida de la revelación, de la luz que tenía Daniel, del espíritu del Dios viviente que estaba en Daniel y de la sabiduría que tenía, se dio cuenta en el último día. Pero nosotros vemos gobernadores de esos reinos y sátrapas que no lo reconocían como tal, sino decían, este es un esclavo de los descendientes de Judá. Sin embargo, nada de eso a Daniel lo debilitaba, si podríamos decirlo así. Daniel sabía muy bien que él venía, aunque él venía como esclavo, hermanos, él traía una promesa. El Señor había dicho a través del profeta Isaías que habrían eunucos en el palacio del rey. No importa tu condición, tu nacionalidad o quién tú seas, o no tengas a nadie en este mundo, pero si tienes al Dios del cielo, si tienes promesas de Él, siéntete bienaventurado. Siéntete más que bendecido, porque en el reino de los cielos te han tomado en cuenta. El ángel le dice a Daniel, mira, eres muy amado aquí en este mundo eterno. Posiblemente en este mundo nadie te haya amado o nadie te ame, pero sepa que hay alguien que te amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Esa era la confianza que tenía Daniel. Y por eso Daniel en los imperios que tuvo que gobernar, que tuvo que ministrar, él permaneció firme y estable. Era un hombre de convicciones, de principios. Era un hombre que sabía que tenía promesas. Y que para cumplir la promesa bíblicamente tú tienes que apartarte, guardar tu corazón, humillarte delante de Dios, guardar tus principios, tus convicciones, ser un hombre de fe, ser un hombre de oración, como lo era él. 3 veces al día dice la Escritura que oraba. Y era un hombre irreprensible en cuanto a la ley de su trabajo como ministro del reinado y en la ley de su Dios. Hubo un momento en que lo quisieron poner a prueba conforme a la ley de su Dios y no le importó morir, pero se mantuvo fiel a los principios y los mandamientos de Dios. Tenía la alimentación kosher, de no contaminarse con lo que decía Deuteronomio, con lo que decía Levítico, de los alimentos impuros que desagradaban al Dios del cielo. Era un hombre apartado para Dios. Había luchado contra sus enemigos, había luchado contra la envidia, había luchado contra los poderes demoníacos y había salido en victoria. En este pasaje que nosotros hemos leído, ya no se va a enfrentar a ningún enemigo. Ya no se va a enfrentar a ninguna, diríamos, circunstancia en la que se necesite fe. Sino que se está enfrentando a un problema donde se necesita humillación, donde se necesita confesión de pecados. Oh, mi hermano y mi amigo, qué difícil es para nosotros los hombres humillarnos. Qué difícil es para nosotros los hombres confesar nuestros pecados, nuestros errores. Cuando la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Cuando la Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Pero el ego, el orgullo, la prepotencia, la vanagloria de la vida es la que muchas veces nos frena a cada uno de nosotros. Daniel se da cuenta de algo muy importante. Él sabe, como un hombre sabio en los negocios del Dios del cielo, que su tiempo como esclavo ha terminado.
Los 70 años que había profetizado Jeremías se han terminado. Y él dice que él buscó al Señor. ¿Qué fue lo que hizo que aún él, como dice el verso 20, aún él estaba hablando y llorando y confesando mi pecado, aunque él no era pecador, pero él se puso como un intercesor por el pueblo? Él estaba hablando, orando y confesando por el pecado de Israel. Derramaba su ruego delante del Señor por el santo monte de Dios y por Jerusalén. ¿Qué era lo que Dios vio en Daniel para que esto sucediera tan rápido? Que el ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, desde el primer día que tus ruegos salieron de ti, Daniel, yo he sido enviado. El Padre dio la orden para que te vengamos a contestar y a auxiliar, a mostrarte las 70 semanas que están destinadas y el objetivo y el principio de las 70 semanas que están en el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en el tiempos angustiosos. Qué interesante, hermano. Ahora, esto es lo que tenemos que hacer nosotros en una circunstancia: humillarnos y confesar. Mire la humillación de este hombre. Daniel capítulo 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración. Hay que buscar a Dios en oración muchas veces. La oración del justo obrando tiene poder. Orar sin cesar. Orando en el Espíritu, dice la Escritura. Orando en todo tiempo. Orando para que cuando llegue el día malo lo podáis soportar. En oración y ruego. En ayuno, en silicio y ceniza. Y lloré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Santo, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus estatutos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Daniel se está confrontando con su Dios. Y él conoce las leyes del reino. Y eso es muy importante. A Dios no podemos venir con orgullo, con altivez, con prepotencia. A Dios no podemos venir siendo nosotros inocentes muchas veces cuando somos culpables. A Dios hay que venir con un corazón sincero y humillado. Daniel sabía que los reyes, los príncipes, los padres y todo el pueblo había traspasado la ley de su Dios, y por lo tanto la consecuencia de violar esa palabra tenía que caer sobre ellos. Y 70 años de cautiverio, de dar lástima. Pero Daniel fue un hombre, como sacerdote, intercedió delante de Dios como lo hizo Samuel, como juez de Dios. Y dice la Escritura que este hombre se pone ante Dios y el pueblo y dice: Señor, tú tienes toda la razón por lo cual me está sucediendo todas estas cosas. Nosotros hemos traspasado tu ley, pero aquí vengo en oración, aquí vengo en ayuno, aquí vengo en humillación, aquí vengo en ruego, aquí vengo en ceniza, en silicio, a buscar tu rostro, porque en ti hay una respuesta. Porque
porque en ti hay salvación, porque en ti hay esperanza. Los hombres no tendrán misericordia de nosotros, pero tú sí tienes misericordia de nosotros. Este hombre se humilló de esa manera. Y cuando se humilló de esa manera, dice el verso 20, aún yo estaba hablando así, aún yo estaba orando de esa manera, aún yo estaba confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor. Aún yo estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel se me apareció. Cuando nos humillamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, Él enviará la respuesta lo menos que nosotros lo imaginamos. Si usted no conoce al Señor, venga al Señor, humíllese, confiese su pecado y alcanzará misericordia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones a todos en el nombre del Señor. Amén.